En este video con mi grupo vamos a hablar de la biografía de Paul Klee, de sus obras y su interpretación, del contexto histórico y su vida, y al final analizaremos la obra Angelus Novus. En esta presentación vamos a hablar de la biografía de Paul Klee. Paul Klee nació el 18 de diciembre de 1869 en Munchensee, cerca de Berna, Suiza, en una familia de músicos, de padre alemán y de madre suiza. Su padre nació en Tann y estudió canto, piano, órgano y violín en el Conservatorio de Stuttgart, donde conoció a su futura esposa. En 1880 su familia se mudó a Berna, donde finalmente, en 1897, después de varios cambios de residencia, se mudó a su propia casa en el distrito de Kirchenfeld. De 1886 a 1890, Klee estudió en la escuela primaria y recibió a la edad de 7 años clase de violín en la Escuela Municipal de Música. Tenía tanto talento para el violín que a la edad de 11 años recibió una invitación para tocar como miembro extraordinario de la Asociación de Música de Berna. En sus primeros años y siguiendo los deseos de sus padres, Klee se enfocó en sus estudios musicales, pero decidió dedicarse a las artes visuales durante su adolescencia, en parte por rebeldía y en parte por la creencia de que la música moderna carecía de significado para él. Afirmó: "No me pareció especialmente atractiva la idea de ir a la música de forma creativa en vista del declive en la historia de la música". Como músico tocó y se sintió emocionalmente vinculado a las obras tradicionales de la música de los siglos XVIII y XIX, pero como artista anhelaba la libertad de explorar ideas y estilos muy radicales. A los 16 años, los dibujos de paisajes de Klee ya mostraban una habilidad considerable. De su padre obtuvo la ciudadanía alemana, que usaría toda su vida, dado que Suiza se negó a darle ciudadanía tras su exilio durante la persecución nazi. Estudió arte en Múnich y a sus 16 años pintó a tinta Mi habitación en 1896. Klee trabajaba con la pintura al óleo, con acuarela, tinta y otros materiales, generalmente combinándolos en un solo trabajo. Sus cuadros frecuentemente aluden a la poesía, la música y los sueños, y a veces incluyen palabras o notas musicales. Al regresar de un viaje a Italia y finalmente asentarse en Múnich, conoció a Vasily Kandinsky, Franz Marc y otras más figuras de vanguardia. En 1933 dejó la enseñanza y regresó a Berna, donde realizó una gran exposición en la Kunsthalle. En 1936 se le diagnosticó esclerodermia, una grave enfermedad degenerativa que le acompañaría el resto de su vida. Aunque siguió trabajando a buen ritmo, en 1940 fue internado en una clínica de Muralto, Lucarno, donde falleció el 29 de junio de ese año. Con el permiso y el apoyo de sus padres, cuando Paul Klee tenía 21 años, comenzó a estudiar arte en la Academia de Bellas Artes de Múnich, junto a Heinrich Kirn y Franz von Stack. Destacó en el dibujo, pero él mismo reconoció que carecía de sentido para captar el color natural de lo que pintaba. Más tarde, incluso recordó que "me di cuenta que probablemente nunca aprendería a pintar". Después de obtener su título de Bellas Artes, Paul Klee fue a Italia en 1902, durante 7 meses. Junto a su amigo Hermann Haller, visitaron Roma, Florencia y Nápoles, y estudiaron a los maestros pintores del Renacimiento entre 1903 y 1905. Completó un ciclo de 11 grabados en plata de zinc, llamados Invenciones. Sus primeras obras expuestas en las que ilustró a diversos personajes grotescos, pero él mismo se dio cuenta de que aunque estoy bastante satisfecho con mis grabados, no puedo seguir así. No soy un especialista. Cuando regresó a Berna comenzó a desarrollar algunas técnicas experimentales, incluyendo dibujos con una aguja en un panel de vidrio envejecido, dando como resultado 57 obras, entre ellas su retrato de mi padre. Las obras a continuación son algunas de las más importantes de Paul Klee, en las que se resumen los principales periodos creativos y destacan los mayores logros del artista. Como ya mencionamos antes, esta técnica de grabado demuestra la capacidad de Klee para manipular la línea y valor tonal para crear una figura con los miembros de las extrañas y grotescas figuras que el artista dibujaba.
En la pintura se puede apreciar cómo en uno de sus viajes a Túnez, este lugar inspiró a Klee para crear imágenes de colores lavados de acuarela, siendo esta una de las primeras obras en las que Klee comienza a implementar el color. Las diferentes tiras de color insinúan un horizonte, que es contrarrestado solo por la flecha pintada audazmente, que abruptamente sugiere algo tan ordinario como una señal de tráfico. Como las muchas gradaciones de color, la flecha genera movimiento, obligando a los ojos del espectador a ver el centro de la imagen. A lo largo de su vida, Paul Klee usó el color de maneras variadas y únicas, y mantuvo con él una relación que progresó con el tiempo. Para un artista que amaba tanto la naturaleza, parece algo extraño que en sus comienzos Klee despreciara el color, creyendo que no era sino una decoración. Con el tiempo, Klee cambió de idea y llegó a manipular el color con una enorme precisión y pasión, hasta tal punto que terminó enseñando teoría del color y de su mezcla en la escuela de Bauhaus. Esta progresión por sí misma es de gran importancia porque le permitió escribir sobre el color con una mirada única entre sus contemporáneos. Es sabido que Klee era un libertario, pero su obra casi nunca hizo explícita la relación entre arte y política. Es un personaje inclasificable en ninguna de las vanguardias que frecuentó y las que tuvo buenas amistades. Fue siempre por libre, quizás por ello sea hoy tan actual y fresco, nada desfasado. Sus cuadros aluden casi siempre a la poesía, la música y los sueños, incluyendo a veces palabras o notas musicales. Pero el año 1933 fue duro para Klee en términos laborales y personales. Apenas Hitler accedió al poder, el nazismo cerró a Bauhaus, en donde Klee había trabajado hasta 1931, para luego enseñar a la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, de las que fue exonerado por el nacionalsocialismo durante fatídico 1933. En la búsqueda se encontraron con un grupo de 246 dibujos que criticaban ácidamente el nazismo, sin particularizar ni dar nombres. La selección de más de 100 de esos dibujos a lápiz y carbonilla alude a la demagogia, el militarismo, las actitudes autoritarias, el racismo y la persecución, entre otras características del nacionalsocialismo. Klee conocía la violencia de la guerra porque había sido enlistado al ejército en 1916 para que se uniera al frente germano durante la Primera Guerra Mundial. Mientras algunos de sus amigos morían en el frente, como August McCain y Franz Marc, fundadores junto a Klee y Kandinsky del grupo iniciador y agitador Lamtrasmo, Der Blaue Ratier, Klee se salvó porque había sido destinado a pintar aviones. Los controles totalitarios de aquella época hacían además muy riesgoso para un artista y profesor tan conocido la realización de las obras que hoy en día se exhiben. El 17 de marzo de 1933, un grupo de agentes del gobierno entró a la casa del artista mientras él no estaba y se llevó gran cantidad de material subversivo. Al ser acusado de bolchevique cultural y de judío, rápidamente huyó a Suiza con su mujer, la pianista alemana Lili Stumpf, para instalarse en Berna, ciudad natal de Klee. Por supuesto, como parte del infalible ojo experto que tenían los asesores artísticos del hitlerismo, una infalibilidad invertida, Klee fue uno de los más destacados artistas en la celebérrima exposición de arte degenerado que los nazis organizaron en 1937 como contraejemplo artístico. A pesar de haber nacido suizo, el gobierno de ese país no le dio inmediatamente la ciudadanía. Una larga serie de dilaciones y requisitos burocráticos lograron que la ciudadanía suiza recién le fuera concedida a Paul Klee a fines de 1940, tarde pero seguro. Es decir, con todos los papeles en orden, el estatus de ciudadano suizo recién le llegó al pobre Klee un tiempito después de muerto. Según explican algunas fuentes, el trágico ascenso del nazismo no solo no paralizó al artista, sino que lo hizo reaccionar. Ese año realizó más pinturas y dibujos que ningún otro de toda su vida activa, cerca de 500 obras. Dentro de ese extenso conjunto se encuentra la serie política, particularmente extraña, no solo por su temática, sino por su naturaleza figurativa, su potencia expresiva y su ferocidad crítica. En algunos aspectos, estas obras anticipan lo que será la última etapa de la obra del maestro, que comienza en 1937, pero también la atadura figurativa supone una vuelta de tuerca crítica, porque los nazis deploraban la abstracción para endiosar la figuración.
Klee se burla de aquellos autoritarios en su propio terreno estético, un realismo retro, casi ilustrativo, que no da lugar a las incómodas ambigüedades del arte contemporáneo, concretamente una parodia. Angelus Novus, la famosa obra de Paul Klee. Paul Klee pintó Angelus Novus en un año decisivo para su carrera. En 1920 realizaba su primera gran exposición en Múnich. Se disponía a unirse a la Bauhaus y había publicado su credo artístico, Confesión Creativa, donde explicaba su percepción metafísica de la realidad. Los seres mitológicos presentes en los cuadros del pintor suizo se enmarcan dentro de este contexto metafísico. Durante sus últimos años de vida, plasmó medio centenar de ángeles celestiales. El cuadro suscitó el interés del filósofo y crítico alemán Walter Benjamin, quien lo adquirió en 1921. Esta pintura tendría una importante repercusión en la vida de Benjamin, representando una fuente de inspiración constante y un catalizador de su pensamiento filosófico. Por todo ello, la obra le acompañaría hasta su muerte en todos los lugares donde el alemán fijó su residencia. En su célebre ensayo Tesis sobre la filosofía de la historia, Walter Benjamin habla sobre la obra Angelus Novus y reflexiona sobre ella, diciendo: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera el detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Toda esta reflexión del filósofo alemán, la alegoría que hace diciendo que el ángel de la obra es como uno imagina al ángel de la historia, y todo el significado que le da a esa afirmación, es lo que alentaba a gran parte del pensamiento de la izquierda de esa época. Se puede ver cómo la obra de Klee influyó fuertemente en la vida y la forma de pensar del filósofo alemán, y se logra reconocer en él el respeto y el cariño que le tenía Benjamin a la obra de Klee, tan así que se la quedó durante casi 20 años antes de su muerte.